Bien, voy a leer el capítulo 5 de El hombre celestial del hermano Yun. La senda de la persecución. La iglesia en nuestra zona empezó a crecer en gracia y en número a medida que Dios salvaba de forma radical a muchas personas y las enviaba como ganadoras de almas. Pronto, sin embargo, se levantó la oposición en contra de nosotros. Debido a que tantas personas creían en Cristo, las autoridades comenzaron a movilizarse. Antes de nosotros, nunca hubo cristianos en nuestra aldea. Mi madre se identificaba como líder de nuestra iglesia y la perseguían las autoridades. Le pusieron un gran sombrero con orejas de burro sobre su cabeza y la pasearon por las calles. La obligaron a asistir a clases de, entre comillas, reeducación, a fin de, entre comillas, ayudarla a corregir sus falsos puntos de vista. Después que asumí el liderazgo de nuestra iglesia, la presión se desvió de mi madre a mí. Las autoridades venían a menudo a preguntarle mi paradero, pero casi siempre los pasaba por alto y fingía no entender una palabra de lo que le decían. Pasado un tiempo, la dejaron en paz, pensando que había perdido la cabeza. A los 17 años de edad, me arrestaron por primera vez por predicar el Evangelio. En los años que siguieron, nos arrestaban con bastante frecuencia y nos interrogaban en el Buró de Seguridad Pública, el BSP. En vez de debilitarnos, la persecución solo nos hizo más fuertes. Mientras más presión sufríamos, más fuego y amor teníamos por la extensión del Evangelio. Éramos como los hijos de Israel mientras estaban esclavizados en Egipto, como dice el versículo. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían. De modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Esto dice en Éxodo 1:12. Mi padre falleció en 1977. Estuvo débil y desnutrido por algún tiempo y al final, a los 76 años de edad, se fue a la presencia de Dios. El cáncer del que lo sanó el Señor en 1974, sin embargo, nunca regresó. Su funeral fue muy emotivo para mí, aun cuando sabía que era salvo y estaba en el cielo. Lo extrañé muchísimo. Me apoyó por completo en mi ministerio. Estaba orgulloso de mí y siempre me animó a servir al Señor con todo mi corazón. En el invierno de 1978 empezamos a bautizar creyentes por primera vez. La única forma segura de hacerlo era abriendo un agujero en el hielo sobre el río y bautizar a los nuevos creyentes en las aguas heladas durante la noche mientras dormían los policías. En muchas ocasiones bautizamos a cientos de creyentes en los ríos y arroyos del sur de Henan. A veces el Señor hizo el milagro de que nadie se diera cuenta de lo fría que estaba el agua. Algunos incluso comentaron que se sentía cálida. A fines de la década de 1970, multitudes de personas acudían al Señor a diario. Tenían gran necesidad de prepararse y establecerse en la fe. Aunque apenas pasaban los 20 años, los demás me veían como un líder maduro y uno de los cristianos antiguos porque había acudido al Señor en 1974. El año 1980
fue uno fenomenal para la iglesia en Enán. Lo recordamos como un año en el que el Señor hizo milagros extraordinarios y sanidades divinas. Y las palabras de Jesús llegaron de forma sobrenatural a muchas personas. Ese maravilloso año vimos tremendo crecimiento en la iglesia. Más tarde, muchos de los convertidos de 1980 llegaron a ser líderes de la Iglesia de Dios en toda China. La provincia de Henan se convirtió en la Galilea de China, de donde vinieron muchos de los discípulos de Jesús. En una de las reuniones en la zona de Nanyang, cientos de personas, cristianos e incrédulos también, vieron una visión de un barco flotando en un mar de nubes por encima del lugar de reunión. Muchos pecadores se arrepintieron y entregaron sus vidas a Cristo como resultado de esta señal y prodigio. En el pueblo de Fen Shuiling, que traducido es colina divisoria, también en Nanyang, un incrédulo se encontraba moribundo a causa de una prolongada enfermedad. Su familia nunca había escuchado el Evangelio. Un día, por la tarde, Jesús se le apareció a este hombre y le dijo: me llamo Jesús, he venido a salvarte. El pueblo de Fen Shuiling está situado en una remota zona montañosa que nunca había visitado un predicador. No tenía iglesia ni pastor, así que cuando llegué allí por primera vez me sorprendió encontrar que el Evangelio se había extendido a muchos otros pueblos y que docenas de familias habían puesto su fe en Cristo. Jesús mismo les había a ellos predicado el Evangelio. Estos nuevos creyentes estaban hambrientos de recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Luego, en diciembre de 1980, unas semanas antes de Navidad, el diablo usó una manera nueva de tentarnos y engañarnos, pues empezó a usar sugerencias sutiles y artimañas astutas. El gobierno convocó una reunión de 120 representantes religiosos de todo el país. Se invitaron a líderes musulmanes, budistas, daoístas y cristianos. En ese tiempo no sabíamos nada sobre la Iglesia Patriótica de las 3 autonomías que estaba formando el gobierno. Lo de 3 se refería a los 3 principios directivos: se propaga, se sostiene y se gobierna a sí misma. La mayoría de los cristianos pensaba que era algo bueno y se alegraba de que parecía ser un nuevo día cuando los creyentes podrían adorar a Dios con libertad, sin interferencias ni persecuciones. Asistí a la reunión dispuesto por completo a la idea de unirme a la nueva iglesia y dispuesto incluso a la posibilidad de ser un líder para nuestra zona si eso era lo que quería Dios. La reunión se organizó mediante la cooperación conjunta de la Administración Estatal de Asuntos Religiosos, AEAR, y el BSP. En esa reunión pretendían seleccionar los miembros del comité y el presidente de cada religión. El jefe del BAS me invitó porque tenía la reputación de proclamar el Evangelio y también porque poseía una Biblia. Más de 90% de los delegados querían que fuera el presidente de la asociación cristiana, pero algunos difamaron de mí en público,
diciendo que era un falso pastor porque nunca había asistido a un seminario. Un hombre llamado Ho fue el principal acusador, pues quería para sí la posición de presidente. Afirmaba ser creyente de Jesús desde que estaba en el vientre de su madre. Era bien conocido, sin embargo, que había negado al Señor durante la Revolución Cultural y que creía en una teología liberal extrema y centrada en el hombre. Durante la reunión anunció con orgullo que era un pastor más calificado que yo porque había estudiado en un seminario y había estudiado también en una escuela misionera antes de 1949. Les aseguró a los delegados que era la persona apropiada para ocuparse de los asuntos de la iglesia en nuestra zona. Ho dijo que el gobierno debiera oponerse a individuos como mis colaboradores y yo, porque íbamos por todas partes predicando el Evangelio de forma ilegal, sanando a los enfermos y expulsando demonios de las personas. Dijo también que debieran frenarnos porque trastornábamos el orden social y amenazábamos la paz y la estabilidad. En la reunión, este hombre empezó a gritarme con enojo. Me mantuve tranquilo todo el tiempo que pude. Pero entonces sentí que el fuego de Dios se encendía en mí, como le sucedió a Jesús cuando se enfrentó a los que cambiaban en el templo, en Mateo 21:12, a los cambistas. Cuando Ho terminó su discurso, el jefe del BSP se levantó y le animó a que siguiera hablando en contra de los falsos cristianos como Yun. Frotándose las manos con alegría, el jefe dijo: por favor, díganos todo lo que sepa acerca de cómo Yun y sus colaboradores perturban el orden social. Denuncie la suciedad de su cristianismo. Háblenos de cómo estos falsos pastores tratan de destruir a nuestra nación. Ho se sintió muy honrado y se paró de nuevo. Declaró con orgullo: nosotros los cristianos verdaderos tenemos muchas quejas en contra de los falsos cristianos como yo. Me sentí tan enojado por las calumnias que lanzaba este hombre y por la deshonra que traía para la iglesia de Dios ante los incrédulos que ya no me pude aguantar más. Me paré encima de mi asiento y en el nombre de Jesucristo le ordené a este hombre que se callara. La reunión era un alboroto. Me sentí lleno del Espíritu Santo y con poderosas palabras del Señor proclamé: esta reunión no es del agrado de Dios. Señalé con el dedo a los que afirmaban creer en el Señor. Ustedes son una vergüenza que juzgará el Señor. La Biblia dice que los creyentes no debieran unirse en yugo desigual con los incrédulos. ¿Cómo pueden morar juntas la luz y las tinieblas? La iglesia de Dios no tiene comunión con los ídolos. El Señor y su iglesia lo juzgará. Antes de que terminara de hablar, algunos hermanos y hermanas cristianos vinieron con lágrimas en sus ojos y me hicieron bajarme y sentarme, rogándome que me detuviera antes de que me metieran graves dificultades. Los agentes del BSP y los líderes religiosos estaban furiosos. Se pararon y golpearon las mesas con sus puños. Me amenazaron. ¿Quién es usted
para pensar que puede perturbar el desarrollo de esta reunión, nunca más le permitiremos que asista a otra reunión como esta. En cuanto escuché estas palabras, me paré de nuevo y declaré: me voy ahora mismo, nunca más me inviten a algo como esto. Esta es la manera en que el Señor me guió para dar mi vida por el Evangelio en China y trabajar por el crecimiento de las casas e iglesias. A partir de ese día entendí con claridad que el reino de Dios nunca se puede mezclar con la política. La meta suprema de la enseñanza marxista es la total erradicación de cada religión. La esposa pura de Cristo no la puede controlar un gobierno ateo y dirigida por hombres que odian a Dios. La verdadera iglesia no es una organización controlada por el gobierno humano, sino una colección santa de piedras vivas con Jesucristo como la piedra angular. A medida que salía del centro de reuniones, me sentía tan libre como un pájaro. Una nueva canción vino a mi corazón. Desde el día que salí de casa, he llevado mi cruz, corriendo hasta el fin de la tierra por Jesús. He participado en los sufrimientos de mi Señor, proclamando el Evangelio con lágrimas, muchas veces a través del viento y la lluvia. Las lágrimas han rodado por mis mejillas. Muchas cosas abrumaban mi corazón, pero el amor de Jesús continuó dirigiéndome. Su amor y su gracia me confortan y me guardan perfectamente de día en día. Oré diciendo: Señor, ¿a dónde puedo ir? Señor, ¿qué me traerá el futuro? El Señor enseguida me respondió a través de Jeremías 1, del 5 al 8. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí: Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas soy muy joven, porque vas a ir donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte. Lo afirma el Señor. Durante las subsiguientes semanas y meses, el Señor empezó a mostrarme las diferencias entre su iglesia y la iglesia patriótica de las tres autonomías en China. Nos enteramos que el gobierno había creado el movimiento de la iglesia patriótica y les permitía, entre comillas, abrir de forma legal iglesias con la intención de controlar a los cristianos y promover su propia agenda en el seno de las iglesias. Vimos a los creyentes de la iglesia patriótica como pájaros enjaulados. Sí, pueden cantar al Señor, pero su medio está controlado y sus alas están cortadas. Eran libres para cantar, solo dentro de las limitaciones impuestas. En las casas iglesias teníamos la libertad de volar a todo lugar que Dios nos dirigiera y de cantar desde lo profundo de nuestros corazones. Jesús nos había liberado de la jaula y no teníamos ningún deseo ni intención de volver allí. Es un hecho bien conocido que los pájaros encerrados en jaulas tienen muchas dificultades para reproducirse. Esto es también cierto en la mayoría de los creyentes confinados dentro de la estructura de la iglesia patriótica. Los cristianos en las casas iglesias aman la libertad, correr por todo el país, a cada lugar al que el Señor nos lleve y proclamar el Evangelio a todas las personas.
La reproducción ha estado teniendo lugar a un ritmo acelerado. Sabemos que hay muchos verdaderos seguidores de Jesús que asisten a las iglesias aprobadas por el gobierno en China. Conozco personalmente a muchos de ellos y he aprendido a apreciarlos. No tenemos problemas con los pájaros enjaulados en la Iglesia Patriótica de las Tres Autonomías, sino con los líderes corrompidos y los poderes políticos que controlan a la gente. Estos líderes han limitado de forma severa lo que se les permite hacer a los pastores y miembros de la Iglesia Patriótica. No se permite ministrar sin su permiso. Se desalienta la evangelización. La formación cristiana de los niños está prohibida de manera estricta. Llegan incluso a decretar que ciertas partes de la Biblia no se pueden predicar, tales como la segunda venida del Señor, Jesucristo. No se les permite enseñar la santidad divina ni la liberación de demonios. El libro de Apocalipsis lo tienen prohibido por completo. En las casas e iglesias no podemos adherirnos a tal control e interferencia. Creemos que Jesucristo es la cabeza de su iglesia, no el gobierno. Nos separamos de la iglesia patriótica y nos resistimos con firmeza contra todo intento de someternos a su control. En respuesta, las autoridades de China lanzaron una larguísima estación de, entre comillas, caza de pájaros. No toleran a los pájaros libres que evitan caer bajo su control. A veces logran atrapar a algunos pájaros y los enjaulan detrás de las rejas. Pero aún dentro de esas jaulas, los pájaros libres ponen huevos y se reproducen, ganando muchas almas para el Señor dentro de la prisión. En este tiempo comencé mi carrera de evangelización en fuga, es decir, predicábamos el Evangelio en un lugar y luego salíamos corriendo a otro lugar huyendo de la policía, tal como Jesús les dijo a sus seguidores que les ocurriría. En el versículo de Mateo 10:23, cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. En julio de 1981 me faltó muy poco para ir a la cárcel cuando me arrestaron por dirigir una reunión de 120 creyentes en una casa iglesia. Cuando la policía me llevaba en su auto a la comisaría, se les pinchó una rueda y tuve oportunidad de huir al amparo de la noche. Esa noche, mientras yacía sobre el terreno húmedo, clamé a Dios. ¿Por qué nos tratan de esta manera? ¿Por qué no puedes protegernos? El Espíritu Santo me recordó dos pasajes de las Escrituras. El de Primera de Pedro 2:21, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Y el de Isaías 30, del 20 al 21. Aunque el Señor te dé con pan de adversidad y agua de aflicción, tu maestro no se esconderá más. Con tus propios ojos, lo verás, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda. Tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo.
El Señor me recordó de nuevo su llamamiento a predicar el Evangelio al oeste y al sur. La gracia de Dios es suficiente para mí y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Debemos someternos a Dios y aceptar todo lo que permita que suceda. A veces hay tiempos de paz y otras veces son de lucha y persecución. No obstante, ambos son de Dios para formarnos en los vasos que Él quiere que seamos. En este tiempo, la mayoría de nuestros colaboradores no podían regresar a casa porque la policía los andaba buscando. Si volvían a sus hogares, lo más probable es que la policía los arrestara de inmediato. Por lo tanto, seguían viajando a diferentes zonas y pueblos para predicar el Evangelio. Ni siquiera mi esposa podía regresar a casa. La policía iba a nuestros hogares y confiscaba todas nuestras pertenencias. Nuestro ministerio se hizo nocturno. Nos reuníamos con los creyentes durante la noche y dormíamos durante el día, a fin de reducir las posibilidades de que nos identificaran. El ejemplo que nos dejó la Iglesia del Nuevo Testamento nos ayudó y animó mucho. Nos dimos cuenta de que lo que nos sucedía a nosotros no era algo nuevo. Multitudes de creyentes sufrieron pruebas similares a lo largo de los siglos y ellos con paciencia lo soportaron hasta el fin. La palabra del Señor consoló y fortaleció nuestros corazones. Como dice, recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados y cuando ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mayor y más permanente, como dice en Hebreos 10, 34, 32 al 34. Durante muchos siglos el Evangelio luchó por entrar y permanecer en la obstinada tierra de China. Nuestra tierra era demasiado pedregosa para permitir que el Evangelio echara raíces. Pero en ese tiempo Dios llevó a cabo su propósito y estableció la iglesia. El sufrimiento, la persecución y el encarcelamiento hicieron que el Evangelio se extendiera con rapidez por toda China. Si nuestra vida hubiera sido más cómoda, lo más probable es que nos hubiéramos quedado en nuestros hogares y pueblos. Sin embargo, debido a que siempre andábamos huyendo a nuevos lugares, el Evangelio se extendió a muchas zonas a las que nunca había llegado. El BSP obtuvo una orden judicial para mi arresto. Me acusaban de alterar el orden social. En cada tablón de anuncios de las estaciones de ómnibus y de trenes y en cientos de postes de teléfonos y paredes, tenían letreros y fotos de nosotros. El BSP colocó agentes vestidos de paisano en todos los lugares públicos para buscarnos. En esa época me arrestaron varias veces, pero el Señor me permitía evadirlos y escapar en todas esas ocasiones. En una ocasión celebramos una gran reunión en el granero de una hacienda en un lugar remoto. El Espíritu Santo
se movió con tanto poder que los creyentes se sintieron animados a quedarse toda la noche adorando a Dios. Una noche necesitaba dormir. Para alejarme del granero, donde cantaba muy alto, decidí acostarme en un maizal, a cierta distancia del lugar de reunión. Estaba profundamente dormido cuando llegó el BSP y empezó a arrestar a los otros líderes y nos metieron en vehículos y los llevaron a la comisaría de policía para interrogarlos. De alguna manera se enteraron de que estaba allí hablando y fueron dispuestos a prenderme. Les dijeron que estaba durmiendo en alguna parte, pero nadie sabía que estaba en el maizal. Los agentes buscaron por todos los edificios y cuartos, pero no me encontraron. Entonces se les ocurrió pensar que si apagaban los ruidosos generadores de diésel, podrían encontrarme en la quietud de la noche. Pronto escucharon un ruido que procedía del maizal. Era yo que roncaba de forma escandalosa. Los agentes me despertaron con la punta de sus botas. Sin embargo, debido a que dormía y no estaba en el granero, las autoridades no pudieron probar que estaba involucrado en la reunión y tuvieron que dejarme libre. Estos incidentes fueron los primeros de muchos años de pruebas y persecuciones. El Señor empezó a enseñarnos a caminar a lo largo de la senda de la persecución. Lo que voy a leer es la versión de The Link de todos los hechos que hemos descrito. The Link. A principios de la década de 1980, ninguno de nosotros poseía una Biblia. Los cientos de creyentes de nuestras casas e iglesias solo contaban con un Nuevo Testamento. Poco después empezamos a recibir Biblias como resultado de la llamada Operación Perla, cuando cristianos de otros países se arriesgaron a meter 1 millón de Biblias en China en un barco. Todas las Biblias nos llegaron húmedas y tuvimos que secarlas al sol y separar las páginas, pero eso no nos preocupó. Estos regalos eran más valiosos que el oro. En esa época, cuando Jun adoptó una posición firme en contra de la iglesia controlada por el gobierno, recibí una visión del Señor. En esta visión me veía caminando hacia un espejo en la pared y cuando me miré en el espejo vi que tenía 2 Biblias encima de mi cabeza. En la visión descubrí que era capaz de volar como un pájaro, así de libre. Me posé sobre una roca con las 2 Biblias sobre mi cabeza. Mientras estaba allí, sobre la roca, un gran número de mujeres y hombres malos me abucheaban y me arrojaban basura. Me querían devorar, pero podía escapar volando en el espíritu cada vez que lo necesitaba. El Señor me mostró la clase de vida que experimentaría con mi esposo. Por un lado, seríamos libres en el espíritu, pero por otro, tendríamos muchos enemigos que intentarían destruirnos y perseguirnos. Seríamos capaces de volar en el espíritu, pero cada vez que nos posáramos en tierra, experimentaríamos esa clase de vida. Era una clara revelación de la clase de vida que me esperaba. En ese momento no entendía la visión, pero a medida que transcurren los años, he visto que ha ocurrido con exactitud lo que me mostró el Señor.